Ok. Entonces, vamos a hablar, hoy es martes 5 de octubre y vamos a hablar sobre la geometría analítica, un poco sobre la historia de la geometría analítica. Y vamos a iniciar. Mira, ¿qué falta ahí? Falta una L. En el título, Ajá, así dice analítica. analítica, sí, 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 sí. Posiblemente estaba escribiendo un poco rápido y no me percaté hasta este momento. Bueno, claramente es analítica, falta una L ahí. Y bueno, a estos dos señores ya los habíamos conocido. ¿Quiénes son? Fermat y Descartes. Fermat y Descartes. Fermat y Descartes. Y estos señores son esencialmente los papás de la geometría analítica. De hecho, hay quienes dicen que Fermat debería ser considerado el padre tanto de la geometría analítica como del cálculo. Yo siento que los argumentos no se sustentan muy bien, pero el asunto es que hay evidencia de que Fermat estaba trabajando en cuestiones de relacionadas con geometría analítica tan temprano como, depende a quién le crea uno, en 1627 o 1629, o por ahí. Descartes o Descartes no publica bueno, no lo publica de manera independiente, publica como uno de los apéndices del discurso del método, el tratado de geometría en 1637. Eso quiere decir entre 8 y 10 años después de cuando parece que Fermat empezó a, a trabajar cuestiones en esa vía. Y de hecho, Fermat sí tenía algunas cosas claras, o sea, donde ya habían ideas claramente desarrolladas para 1635, 2 años antes, donde habían ciertas cosas ya aprobadas, especialmente con lo que tiene que ver con locus. Locus es la forma en la que se le llama, viene del latín y en algunos idiomas se usa directamente así. Nosotros lo llamamos lugar geométrico, pero cualquier cosa, locus, Locus, a lo que se va a referir si lo ven en algún libro es al lugar geométrico. Eh, y pues nosotros no sabemos precisamente cuándo empezó a trabajar Descartes en el área. Eh, Aparentemente fue antes de 1634, pero qué tanto antes no sabemos con precisión. Entonces es como cuestiones muy cercanas. Si se acuerdan ese podcast antes de que empezara a grabar que les dije sobre descubrimiento múltiple. Bueno, esto es lo que sucede. O sea, hay ciertas ideas en el ambiente eh, que quizá para ese momento sean un poco amorfas, pero se encuentran uh, en ese ambiente. No sé, o sea, a uno siempre le pasa, incluso si es a un nivel menos científico, un poco más cotidiano, pero no sé si les ha pasado que, qué sé yo, hay que hacer algo en la familia y resulta que usted y su hermano, usted y su papá, o sea, dos personas en la familia de manera independiente se les ocurrió esencialmente la misma idea. Bueno, eso es porque hay un cierto problema común conocido por las partes, hay un cierto número de ideas o de herramientas, ya sea conceptuales o herramientas físicas que se pueden usar, y pues de ahí no es raro de que dos o más personas converjan a un mismo tipo de solución. Y eso parece que es lo que sucede con estos dos señores. Lo primero es, como parece que Fermat fue quizá el primero, aunque no sabemos
y nuevamente, como lo dije, creo que fue la clase anterior, Fermat nunca publicó eso en vida. Fermat murió si mi memoria no me falla, en 1665 y 2 años después, su hijo, que había tomado tiempo ahí para ordenar los papeles de su papá, encontró varias cosas interesantes, las puso todas juntas y las publicó. De ahí es de donde venimos o sea, de ahí es de donde conocemos esta situación. Entre las cosas, uno de los primeros problemas que ataca Fermat es el de las secciones cónicas. Me imagino que ustedes ya las conocen bien. El círculo, el elipse, la parábola y la hipérbola. Y entre las cosas que él estaba tratando de ver era esencialmente determinar de alguna manera algebraica. Acordémonos que desde los elementos hay esta relación tácita, o sea, como que no es 100% esquematizada, pero está ahí entre la geometría y el álgebra. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto de situaciones de cómo ellos resuelven ecuaciones lineales o ecuaciones cuadráticas a punto de geometría? Nosotros vimos un par de problemas así. Bueno, en este caso pasa algo parecido. Él quiere más bien ver si hay alguna posibilidad de que estas cuestiones que tenemos acá, estas secciones cónicas, de poder encontrar una forma de determinar si un cierto lugar geométrico es o no es una de estas. En este caso, nosotros estaríamos ya, o sea, nosotros sabemos que esto es x menos h cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, donde r es el radio. La elipse va a ser de la forma de x menos h entre a al cuadrado más y menos k entre b al cuadrado, todo es igual a 1, donde a y b son ahí ciertas cantidades dadas. La parábola es y igual, usualmente nada más lo vemos como y igual p por x cuadrado, una cosa por el estilo. Y la hipérbola, se me va cuál es la ecuación de la hipérbola. Me parece que la ecuación de la hipérbola es de la forma x menos h al cuadrado menos y menos k al cuadrado igual más o menos r cuadrado, una cosa por el estilo. Entonces sí tenemos estas ciertas ecuaciones para determinar cada uno de estos ahora. Pero en este momento no habían sido, o sea, este tipo de figuras habían sido estudiadas desde la antigüedad, pero no habían sido necesariamente descritas de esa manera. Fermat es justamente lo que intenta hacer, ver cómo describir esto de una manera sí, algebraica. Quizá él no empezó con ese deseo, pero sí como de determinarlo de una manera sencilla. Y de hecho hay entre las cosas que él llega y él dice es esencialmente toda ecuación en dos variables. Su solución es el lugar geométrico de algo. Por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, las soluciones de esa ecuación es un círculo centrado en el origen y con radio r. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, profe. No, profe. Ok, vamos. Entonces, con respecto a Descartes, me hizo gracia porque justamente este fue
no sé si habrá sido exactamente la misma edición, pero luce idéntico y es de Duff. La copia que yo tengo del discurso del método de Descartes es justamente esta. Y hoy cuando le di una búsqueda para ponerlo acá, fue el primero que me salió. Pero, bueno, como les había dicho, el discurso del método es, en estos momentos no nos interesa tanto el discurso del método, sino el tratado de geometría. Pero Descartes publica el discurso del método en 1637 y como parte del libro publica 3 apéndices que son un tratado en óptica, un tratado que se llamaba meteórica, esencialmente astronomía, y el tercer tratado que era justamente el tratado de geometría. El discurso del método, vean, es uno de esos libros, eh, yo entiendo, ese libro fue escrito hace casi 400 años, o sea, en 16 años van a ser 400 años de su publicación. Entonces, no necesariamente es el libro más dinámico para leer, pero yo a todo el mundo le recomiendo que lo lean. El discurso del método, salvo por una parte, me parece uno de los mejores libros de ciencia jamás escritos, evidentemente no por su forma, sino por su contenido. Es plenamente, aunque en ningún momento lo diga de esa manera, es plenamente filosofía de las ciencias. En el discurso del método, Descartes lo que hace es esencialmente dar un método, de hecho, o sea, valga la redundancia, un método para, por decirlo así, para pensar científicamente de una mejor manera. Es lo que nosotros, o es el, digamos, el protométodo científico. O sea, no es exactamente el método científico, pero es lo suficientemente parecido para ser reconocible qué es de lo que Descartes está hablando. Sin embargo, esto se da, como dijimos, a principios del siglo XVII. Entonces, la ciencia como la conocemos no existía realmente, por lo menos no de la manera en la que nosotros lo reconocemos hoy por hoy. Y evidentemente el método científico era algo que todavía no había llegado. La parte que a mí no me simpatiza del discurso del método es cuando esencialmente Descartes crea el argumento ontológico para la existencia de Dios. Que no sé, o sea, ahí siempre me ha parecido, y quizá alguien diga, bueno, profe, porque usted es ateo, entonces posiblemente por eso es que le moleste. No, o sea, pues sí, soy ateo y sí, no es exactamente eso lo que me molesta, sino yo siento que desvirtúa mucho el método justamente que él acababa de proponer. Ustedes ¿saben cuál es el argumento ontológico de Descartes sobre la existencia de Dios? Era algo con triángulos, si no me equivoco. Era una asociación que lo hacía con triángulos, creo. No, el argumento de él, la frase más famosa del discurso del método, en latín cogito ergo sum, en español sería pienso, luego existo. La idea de Descartes, a grosso modo, y nuevamente este libro yo lo leí, no sé, hace unos 8 años, una cosa así, entonces no es que lo tenga 100% en la memoria como para discutir los detalles con mucha propiedad, pero, o sea, Descartes empieza justamente con esta frase famosa de pienso, luego existo. Lo que él está tratando de decir es un argumento que se había hecho desde la antigüedad. O sea, nosotros sabemos
Nosotros hemos, quizá no todos los que estamos en esta clase virtual en estos momentos, pero la mayoría habremos tenido contacto con alguien que tenga problemas de salud mental. Entonces nosotros sabemos que llega un momento que ya sea por senilidad o ya sea por cualquier otro tipo de casos, yo a quienes más he visto así, ya con problemas severos, usualmente son problemas seniles, familiares, ya muy avanzados en edad, cerca del final de su vida, cuando lo que se denomina demencia senil. Entonces, nosotros sabemos que nuestros sentidos no son 100% fiables. Por un lado, porque conocemos gente que no los tiene, o sea, posiblemente todos hayamos visto en algún momento alguna persona ciega, alguna persona sorda, conozcamos del caso, aunque eso no se hace tan evidente en un trato ordinario, pues quizás nosotros sepamos de alguien que haya perdido el sentido del gusto, del olfato, que usualmente se pierden en conjunto. No siempre, pero es frecuente que si usted no tiene uno, no tiene el otro. Y no conozco yo al menos a nadie o sea, sé de casos, pero son casos que uno ha visto en programas de televisión o en internet, pero no conozco a nadie realmente que haya perdido el tacto. O sea, que no pueda distinguir, por ejemplo, temperatura o la textura de una superficie. Pero también conocemos a personas que tienen, o sea, que esencialmente, ya sea por algún trastorno de esquizofrenia o algo así, personas que de verdad eh, ven cosas que las demás personas no ven. Y a eso, o sea, entonces, por eso es que nosotros podemos decir que o sea, que los sentidos son muy falibles. Entonces, por ejemplo, yo no puedo estar seguro eh, que el mundo exterior existe tal cual yo lo percibo o que existe del todo. Puede ser simplemente que sea, y esa es parte del argumento, puede ser que sea de que yo me lo estoy imaginando y que ustedes y el mundo y todo lo que existe a mi alrededor sea solo parte de este sueño que estoy teniendo yo, de que me estoy imaginando al mundo entero. Okay. Ese es un argumento que los filósofos han usado desde hace hace por lo menos un par de milenios. Eh, el, uh, el asunto es que él dice, lo que yo no puedo negar es que yo existo. O sea, yo puedo pensar que hay alguna razón por la que ustedes, mis interlocutores, no existen. Quizá yo me lo estoy imaginando, pero no puedo negar que yo existo, porque incluso si todo lo que está sucediendo alrededor mío es simple y sencillamente un sueño de opio de alguna forma, eh, hay una cabeza, hay una sustancia pensante que soy yo de alguna manera, que, que está imaginando, que está pensando, o quizá que de verdad está percibiendo el mundo tal cual es. Y el, 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 el argumento ontológico es un poco, no sé, como complicado explicar las sutilezas, pero quizás sobresimplificándolo mucho, es esta idea de que yo existo, yo sé que yo existo y yo sé que yo no soy perfecto y yo sé que yo cometo errores. Entonces, yo soy un ser pensante de alguna manera que no es perfecto, pero yo puedo concebir de un concepto que sea perfecto, cualquiera que sea la definición de perfección que usemos. Entonces, si yo puedo concebirlo, por lo tanto, eh, debe existir algo que pueda concebir las cosas de manera perfecta y algo
que no tenga mis carencias. Y a ese algo que es perfecto, lo vamos a llamar Dios, esencialmente porque si Dios no existe, según este argumento, un Dios que no existe es menos perfecto que un Dios que sí existe. Nuevamente, aquí estoy sobresimplificando montones porque no me voy a poner a discutir las sutilezas teológicas que hay en ese argumento. Es un argumento que la mayor parte de las personas consideran no válido, pero esencialmente lo que Descartes había estado haciendo era justamente aplicando el método del cual él venía hablando a concluir la existencia de Dios. En fin, nuevamente, el discurso del método es un libro importante. Recomiendo que si algún día no tienen nada que hacer, es algo que yo creo que toda persona que esté en educación, especialmente en educación de las ciencias, debería leer en algún momento. Ahora, curiosamente, a pesar de que el problema, o sea, el tratado de geometría viene incluido como un apéndice a este libro, este es el problema que le da a Descartes o sea, de la manera en la que él logra o de la manera en la que él concibe la geometría analítica. Esto es el problema de las 4 rectas de Pappus. La idea es la siguiente. Imaginémonos que tenemos 4 rectas, que las vemos aquí, que es la recta AB, la recta AD, la recta EF y la recta GH. La única condición para esas rectas es que no hayan dos que sean paralelas. Es decir, que todas tarde o temprano se intersequen unas con otras. No tienen que ser concurrentes. En ningún momento estamos diciendo que tenga que haber concurrencia. Lo que sí sabemos, o sea, están en lo que usualmente se les llama una posición normal, que no hay, sí, esencialmente no hay 2 paralelas, no hay 3 concurrentes. Y la idea es la siguiente: si nosotros tenemos estas 4 rectas, podemos encontrar un punto C de manera que el ángulo CBA, el ángulo ECR o sea, esencialmente todos los ángulos que se forman desde C son dados. Este y este de acá. ¿Cómo se logra hacer esa construcción? Pappus, si mi memoria no me falla, es un matemático del siglo IV, es un matemático que vive más o menos medio siglo antes de la caída de la Biblioteca de Alejandría. Y él deja, este es uno, bueno, existe, por ejemplo, el teorema de Pappus, que tiene más rectas que esto, tiene una cierta semejanza a este problema, pero no es exactamente este problema, y ese sí lo resolvió en su momento, pero este lo deja sin resolver. Y Descartes se interesa en él y empieza a tratarlo y piensa en esto justamente. Y una de las cosas que quizá ustedes puedan averiguar, y lo discutimos en una mesa redonda, es, yo no sé exactamente quién concibe por primera vez a los números reales como una recta. O sea, esa idea de una biyección, por decirlo de alguna manera, entre las rectas, entre una recta y el conjunto de los números reales,
No sé quién es la primera persona que lo piensa así. Sin embargo, si ustedes buscan, van a encontrar varios lugares donde dicen que Dedekind fue el primero que lo hace. Yo no, o sea, sin embargo, cuando vemos nosotros los sistemas coordenados, Dedekind es del siglo XIX y estamos hablando que esto es del siglo XVII, y claramente aquí en algún momento a alguien se le ocurrió ver a los números reales como una recta. Entonces sería interesante ver cuál es la primera vez que de verdad se concibe de esa manera. Descartes, después de un rato, con estas técnicas que él está desarrollando, logra resolver el problema de cómo encontrar este punto C. Y no lo publica de manera independiente, sino que sigue trabajando al respecto y lo pone como uno de los apéndices, como ya dijimos, del discurso del método. Y a partir de ahí, él empieza a escribir un montón de cosas. La idea es la misma, tenemos un sistema de coordenadas. Nosotros hoy hablamos de coordenadas ortogonales, es decir, que siempre estamos pensando, si estamos pensando, o sea, el eje X, Y, nosotros sabemos que nosotros lo hacemos como el eje X está a 90 grados del eje Y. Y si estamos pensando en 3 dimensiones, pues el siguiente sería el Z, que también tiene que ser perpendicular a los 2 anteriores, y ahí uno empieza a poder trabajar geometría plana y estereometría desde un punto de vista un poco más algebraico. Más aún, se hace posible trabajar geometrías en dimensiones más altas, porque, o sea, pensémoslo de esta manera, un espacio vectorial de 5 dimensiones, por ejemplo, no es algo que uno pueda visualizar con facilidad. O sea, nosotros somos seres vivientes que evolucionaron en un mundo tridimensional o un mundo que percibimos como si fuese tridimensional, y aquí no estoy poniéndome en esta idea del tiempo como la cuarta dimensión, que desde el punto de vista físico, según la interpretación que usted está usando, tiene sentido, pero no pensemos nada más el tiempo, pensémoslo no como parte del espacio, sino nada más pensemos en el espacio per se. Para nosotros, nosotros percibimos para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, nada más. Por eso, antes de la geometría analítica, nunca se desarrollaron geometrías en 4 o 5 n dimensiones cuando n es mayor que 3. A partir de aquí ya uno puede hacerlo. ¿Por qué? Porque puede encontrar lugares geométricos a partir de ecuaciones algebraicas, puede encontrar unas ciertas relaciones y ya es como más concreto la forma de trabajarlo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Todo bien. Okay. Vamos bien, vamos bien. Entonces, después de esto, seguimos con estos 3 señores. Ahí, como por falta de imaginación, nada más los puse los que siguen. ¿Quiénes son estos señores? Espero que el de centro lo reconozcan todos. Sí, el primero Leibniz, luego Newton y el último Euler. Correcto. Leibniz, Newton, Leibniz. Ay, ¿cuál era el nombre de Leibniz? Es que es Isaac Newton y Leonard Euler, pero se me fue el nombre de pila de Leibniz. Como ya dijimos, Fermat y Descartes pueden ser considerados los padres de la geometría analítica. En este caso, nosotros tenemos a Leibniz y a Newton, que son considerados los padres del cálculo. Y nuevamente, es una de estas situaciones de descubrimiento múltiple. Habían algunas ciertas ideas podríamos decir, ideas en el aire. O sea, habían ideas circulando entre la inteligencia de aquel momento, entre el grupo de intelectuales, y pues 2 personas llegaron a
a esencialmente la misma teoría, porque aunque en su momento, o sea, cualquier persona que leyera a Leibniz y a Newton y que en su momento lo pudiese entender hace 350 años, podía darse cuenta de que eran esencialmente las mismas teorías. Sin embargo, sí, los enfoques sí eran bastante distintos porque son dos personas distintas, ¿verdad? Entonces, aunque las ideas son las mismas, se expresan de una manera un poco distinta. Sin embargo, usted pasa algún tiempo tratando de entender las dos y se da cuenta que son las mismas. Pero, como habíamos dicho, bueno, una de las cosas que le ayuda mucho a Newton es esto de pensar en las secciones cónicas, no discutimos eso con tanto detalle, pero la vez pasada estábamos hablando, por ejemplo, de Kepler, y Kepler empieza a hablar sobre esta idea de que en igual tiempo los planetas barren igual área. ¿Esto qué quiere decir? Que los planetas, o sea, si usted toma en la elipse el círculo, perdón, el Sol como uno de los focos y toma en delta T lo que se mueve, el ángulo, perdón, el planeta y toma este ángulo acá y mide el área y lo mide en la misma distancia de tiempo, pero en otro momento, resulta que las áreas son iguales, pero claro, ¿qué sucede? El foco no está exactamente en el centro. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más lejos estén del Sol, más lento se va a mover un planeta y entre más cerca está, más rápido se va a mover, entre otras cosas. Entonces él empieza justamente a estudiar desde el punto de vista cartesiano el de las secciones cónicas, en particular la parábola, y a partir de a partir de eso, él concluye que sí, que efectivamente la teoría del momento de que existía la gravedad y que la gravedad era, entre otras cosas, proporcional al inverso del cuadrado de la distancia entre los dos cuerpos. Él logra probar que si ustedes, o sea, que si uno asume eso, uno puede calcular las órbitas con una precisión asombrosa. Leibniz no, Leibniz lo toma desde un punto de vista un poco más teórico, no tanto de astronomía per se, pero entre las cosas que Leibniz hace, o sea, ¿qué son las cosas que uno considera, eh, por ejemplo, si yo les digo, el círculo está dado, el círculo unitario está dado por x cuadrado más y cuadrado igual 1. ¿Qué son X y Y? De puntos que pertenecen al El punto es el punto X, Y, pero ¿qué son X y Y en ese contexto? 0 o 1. No, porque usted podría variables. no exactamente variables. Variables son dentro de la ecuación, pero cuando nosotros lo vemos como el punto X, X, Y, que son X Coordenadas. y Y coordenadas. Quien formaliza la idea de coordenadas es precisamente Leibniz. Y bueno, Euler es ya un poquito posterior a ellos y Euler, no, en su momento llegaremos a Euler de la misma manera que yo saqué un buen rato para hablar de Arquímedes, pues posiblemente vayamos a sacar un buen rato para hablar de Euler y vayamos a sacar un buen rato para hablar de Gauss y un buen rato para hablar, es que hay varios matemáticos después de esos que podemos hablar. Gauss es posiblemente el último universalista en matemáticas. Pero después de Gauss podríamos pensar, por ejemplo, en Hilbert, podríamos pensar en, para mí, el matemático uh, más asombroso del siglo XX es John von Neumann. Entonces podríamos hablar de von Neumann. Actualmente podríamos hablar de Terry Tao, que es otro de estos matemáticos asombrosamente prolífico. En su momento,
Euler esencialmente era el matemático de matemáticos. O sea, este tipo publicó, nosotros actualmente hablamos del número de Erdős, o sea que, por ejemplo, yo soy Erdős 3, ¿eso qué quiere decir? Que mi asesor y coautor en algunos papers es Erdős 2, lo cual quiere decir que él en algún momento publicó con alguien que publicó con Erdős, y hablamos de Erdős porque es este matemático algo colorido uh, esencialmente de los 40 a los 80, que es el matemático que ha publicado más artículos hasta el momento y publicó como 2000 artículos, 1900 algo era uh, el número, lo cual es una cantidad asombrosa de artículos, pero incluso si nosotros pensamos, ok, digamos que sean 2000 artículos y que haya, y que cada artículo en promedio tenga 15 páginas. Entonces estamos hablando que él publicó posiblemente unas 30,000 páginas de investigación durante su vida. Bueno, Euler le gana. Euler trabajó por más de 50 años y en promedio él publicó como 850 páginas de investigación al año. Eso es una cantidad asombrosa esencialmente de trabajo original, y a diferencia, por ejemplo, de Erdős, donde Erdős es de los que ha publicado, o sea, de los que, o sea, él publicó, la mayor parte de lo que él publicó lo hizo con coautores, no todo, hay artículos solo por Erdős, pero mucho de lo que él publica lo publica con coautores. La mayor parte de lo que Euler publica lo publica por sí mismo. Sin embargo, hay una diferencia importante. En este momento no habían revistas como las que han habido. Es Euler, se me van las fechas, pero es en los 1700. Y las primeras revistas, o sea, es como al mediados del siglo XVIII, Euler. Y las revistas, tal cual las conocemos ahora, empiezan en la segunda mitad y tarde en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, estamos hablando 1870 por ahí, es decir, 150 años. El tipo de publicación es diferente. Pero esencialmente Euler, entre las 1000 cosas que hace, él, digamos que él es quien nos da el entendimiento moderno de geometría analítica, esta manera de verlo, o sea, de pasar de una forma tan sencilla, de formas en el plano o en el espacio, a ecuaciones y viceversa, aplicar las ideas de coordenadas de Leibniz, todo esto, él es el que esencialmente ve lo un poco desordenado de lo que sus predecesores han hecho, y él lo toma y lo ordena de una manera que es mucho más entendible. Ahora, hay muchas cosas que son importantes de la geometría analítica, pero aunque no lo crean, es esto lo que yo considero una de las cosas más importantes de la geometría analítica. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? La ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia, sí. Sin embargo, la ecuación de la circunferencia nos da otro concepto. ¿Por qué? O sea, aquí lo vemos, esta ecuación, y sabemos que esta ecuación, el lugar geométrico de esta ecuación, es este circulito en azul que estamos viendo, donde son todos los puntos que tienen exactamente una distancia de R unidades al punto H, K. Repito, es todos los, o sea, para que XY esté acá, quiere decir que la distancia entre HK y XY es R, lo cual quiere decir que por primera vez tenemos una fórmula de una fórmula para la distancia,
una manera de calcularla explícitamente a partir de las coordenadas. ¿Y qué es de las primeras cosas que uno ve en análisis? Espacios métricos. O sea, esencialmente, o sea, no es de una manera trivial, pero de alguna manera nosotros podríamos concluir que todo lo que tiene que ver con análisis de manera moderna viene a partir de esta idea. O sea, simplemente decir, ok, lo que estamos diciendo acá es que la distancia entre el punto XY y el punto HK es R. Esta ecuación nos da métrica, con métrica podemos tener medida. Entonces, si ustedes lo ven así, los espacios métricos, espacios normales, espacios de Banach, todo ese tipo de cosas que ustedes en algún momento lo cubrieron en sus cursos, toda la parte de teoría de la medida de Lebesgue, todo eso sin geometría analítica simplemente es imposible. Y creo que les había dicho al principio, la clase de hoy es más corta porque esencialmente eso era lo que tenía que contarles. Yo sé que como un poco a grosso modo, la historia per se. Quizá una de las cosas, bueno, ya les dije, una de las cosas que podemos discutir en la próxima mesa redonda sería la parte de... del momento en el que se usa el concepto de recta real, cuando se hace esa comparación entre el conjunto de los números reales y una recta en el plano. Además de algunas cosas que ya, como llevamos 3 semanas sin hacer mesa redonda, hay varias cosas que hemos ido diciendo a lo largo de los videos que pueden buscar para ver los temas de conversación. Yo ahí voy a tratar de recolectarlos. No sé si hay alguna consulta. Profe, justamente eso le iba a decir yo apunté algunos, digamos, bueno, ahora la pregunta que usted hizo, que cuándo se consiguen los números reales en una recta y toda esta parte, y tengo otras cosillas, pero si puede hacer como el recopilado de todo lo que hay que tener para la mesa redonda, se lo agradecería, Bueno, porque... en estos momentos tendría que ponerme a ver cada uno de las presentaciones. Ah, Quizá no, entonces, ajá, pero yo puedo ver si lo envío por lo menos un día antes. ok, ok, Okay. ok. ¿Y la mesa redonda sería para este viernes o para la otra Sí, semana? sí, no, este viernes. Ok. Acuérdense que, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la materia, si no para dejar de grabar? Que entonces vamos a dejar de grabar y podemos revisar Pues, el resto.